Saludos hermanos y amigos, nuevamente nos reunimos aquí para tener una disertación o hacer un breve análisis de uno de los temas más importantes de las Escrituras. Bueno, hay muchos importantes, este es uno de ellos. Bueno, ustedes saben que empezamos una serie relativa a las dispersiones de Israel y relacionándolo siempre con Abraham, ¿verdad? Los orígenes de la fe hebrea que inicia con Abraham. Y así pues ya presentamos tres sesiones o tres partes y ya están subidas a YouTube para que todos puedan verlas. Hoy vamos a estar tocando la cuarta parte, parte número cuatro de esa serie. ¿Ok? La parte número cuatro es la última parte de la serie relativa a las dispersiones y restauraciones de Abraham. Bueno, no de Abraham, o sea, de la fe de Abraham, que es el pueblo de Israel. Las dispersiones básicamente de esa nación que se conoce y se ha conocido siempre como el pueblo de Israel. Ok, vamos entonces a mostrar el documento para comenzar la presentación. Aquí va el documento ahora. Ok. Entonces, la lección número 4 o la parte 4 de nuestra presentación se titula La obra final de restauración. O sea, porque ha habido varias restauraciones en Israel a través de los siglos. Hoy tocamos la obra final de restauración. En estos tiempos finales se hace imperativa una restauración de la adoración verdadera, es un tema fundamental, debido a que los pueblos se han apartado de las sendas antiguas establecidas por el Creador. Hoy veremos, hermanos, en qué consiste esta restauración y cómo se ha ido realizando a través de los siglos, con especialidad en estos últimos días y tiempos en los que nos ha tocado vivir. Así que espero que me acompañen hasta el final. No va a ser muy larga esta al final de esta presentación. Punto uno. ¿En qué obra de restauración se predijo para los días finales? El profeta Yeshayahu, o conocido como Isaías, capítulo 58, versos 11 y 12, y capítulo 55, versos 12, nos habla de una obra de restauración que se realizaría en el final de los tiempos, ¿verdad? Porque esto es una profecía. Isaías vivió muchos años antes del Mesías, antes de la venida del Mesías, de la primera venida del Mesías, y esa profecía, sin embargo, se cumplió en parte en aquellos tiempos, se cumplió en parte en los días del Mesías y se ha estado cumpliendo después de eso hasta el día de hoy. Ahora, ¿cuál es esa obra de restauración específica y principal que se predijo para los días finales? Vamos a considerar eso ahora. En Isaías 58, 11 y 12 nos dice, Yahweh te guiará siempre. Él está hablando al pueblo de Israel a través de Isaías, Yeshayahu. Yahweh te guiará siempre, saciará tu sed en los sequedales y fortalecerá tus huesos. Serás como un jardín bien regado, como un manantial cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos son los descendientes de Israel. Los tuyos reconstruirán las ruinas antiguas. Restaurarás los cimientos echados en generaciones pasadas y te llamarán reparador de muros caídos, restaurador de sendas para habitar. Ok, aquí está prediciendo una restauración de una manera metafórica, simbólica, ¿verdad? Porque no está hablando literalmente de restaurar ciudades de muros con murallas y de casas ¿verdad? Hechas de piedra y ese tipo de cosas, o de cemento, o de lo que fuere. Eso, aunque está usando esas figuras de lenguaje para hablar de una restauración espiritual, una restauración superior a las anteriores, porque es una restauración espiritual del pueblo del Todopoderoso. Y ahí lo compara, ¿verdad? Con ruinas de muros, por ejemplo, ¿ya? Y dice que
restaurará también cimientos echados en generaciones pasadas. O sea que está hablando de cimientos de ética, por ejemplo, de moral, de principios y valores que han sido echados por tierra por las religiones mundanas. Y entonces se habría de restaurar, según esta profecía, eso, los cimientos antiguos, los valores antiguos de las Sagradas Escrituras reveladas al pueblo de Israel. Y por eso se le llamaría, o se consideraría a ese pueblo como un pueblo restaurador. ¿M? Y también un pueblo de avanzada en el sentido de iniciar restauraciones, ¿verdad? De esos principios y esos valores antiguos que se comparan aquí con restaurar murallas caídas, ¿verdad? Y ruinas antiguas, etcétera. Entonces, en Isaías 55:12 dice, ciertamente ustedes saldrán con alegría y serán conducidos, perdón, a su hogar con seguridad. Los montes y las colinas prorrumpirán en cánticos delante de ustedes y todos los árboles del campo aplaudirán. Los árboles, recuerden que las profecías son generalmente símbolos de personas, gente, ¿verdad? Entonces, y los montes también, en cierto modo, son símbolos de gobiernos, de naciones, de pueblos. Y aquí se le promete una alegría especial, porque habría de desarrollarse una restauración muy especial. Las ruinas antiguas son los valores antiguos, ya lo dijimos antes, y la adoración original del pueblo elegido. Esas son las ruinas antiguas y las sendas antiguas de las que hablan los profetas, ¿verdad? Especialmente el profeta Isaías. Esa obra de restauración, hermanos, ya comenzó. Los fundamentos de la fe de Abraham se han levantado de nuevo entre los verdaderos adoradores y ya están siendo conducidos a su hogar. A su hogar en dos sentidos, a su hogar físico en el sentido del Israel físico carnal, que ya ha sido restaurado a su tierra, y también conducidos a su hogar en el sentido espiritual, en el sentido de las enseñanzas originales, los valores originales del pueblo de Israel. Y en esa segunda parte es la que cabemos muchos de nosotros, ¿verdad? Que no somos quizás descendientes directos, carnales, digamos, del pueblo de Israel. Pero esa restauración abarca esos dos aspectos, restauración física del pueblo de Israel y también restauración espiritual del pueblo de Israel, de los verdaderos adoradores, que de todos modos hay que saber que no, esa restauración no se realiza en un año, ni, ni, ni mucho menos en un siglo. Esa es una obra de restauración que ya lleva varios siglos, hermanos, y no sabemos cuánto más requerirá para llegar a su final plenitud. Punto dos, ¿qué ejemplos tenemos de traducciones erróneas restauradas? Este es para dar un ejemplo pequeño de cómo se ha ido restaurando la verdad, e incluso en relación con traducciones erróneas que se han hecho de las Sagradas Escrituras. En Mateo 2:1 menciona esto: después que nació Yahoshua en Betlehem de Yahudá en tiempos del rey Herodes, o Joredos, como dice en hebreo, sucedió que unos sabios vinieron del oriente a Jerusalén. Ahora, si usted lee ese verso citado de la versión, una versión restaurada, moderna, ¿verdad? Que muchos de ustedes conocen, perdón, la BIN, como se conoce, ¿verdad? Con las siglas BIN, versión israelita nazarena. Y fíjense que habla de unos sabios que vinieron del oriente a Jerusalén, o sea, a Jerusalén, a visitar al recién nacido rey de Israel. Estamos hablando ahora del siglo I. Sin embargo, las traducciones cristianas, algunas por lo menos, han traducido que los que vinieron fueron unos magos, magos. Entonces, pues a eso crea confusión, porque esa palabra, mago, usted sabe que hoy día mago, un mago es un hombre que hace magia, que hace prestidigitación, que hace trucos, etcétera, como se llamen, ¿verdad? Eso es usualmente lo que se considera un mago hoy en día. En tiempos pasados, especialmente en el idioma griego, se le llamaba magoi, que de ahí viene la palabra magos,
a sacerdotes sabios. Por lo tanto, la palabra sabio es la traducción correcta de este verso. Eso se ha restaurado ya en varias versiones. Mateo 5:3, hay otro problema de traducción. La Reina Valera dice, y otras traducciones cristianas dicen, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, esa es una traducción, si no errónea totalmente, deficiente, porque pobre de espíritu se puede entender como una persona sin ánimo, sin espíritu de, ¿verdad? Sin actividad, etcétera. Un pobre de espíritu es una persona, es lo contrario de una persona ágil, vivaz, veraz, etcétera, emprendedora, etcétera. Eso sería lo opuesto de un pobre de espíritu. Pero es que aquí no está hablando de un pobre de espíritu. Es una traducción un poquito, no digamos errónea, pero un poco débil, deficiente. Mire cómo lo traduce la versión israelita nazarena. Felices los que reconocen su carencia espiritual, porque de ellos es el reino del cielo. ¿Eh? Eso es lo que significa profundamente interpretando pobre de espíritu. Otra traducción, de hecho, la misma versión israelita nazarena originalmente decía los que tienen espíritu de pobre. Y eso es lo que quiere decir los humildes, los sencillos. Y aquí se añade un detalle de conocimiento a esa traducción, poniendo los que reconocen su carencia espiritual. Y así es, o sea, eso es una cualidad deseable, importante de las personas, que uno se dé cuenta y reconozca su carencia espiritual, porque si no, entonces no puede haber arrepentimiento. Para que haya arrepentimiento, uno tiene primero que reconocer que carece de algo, que tiene un problema, ¿eh? Entonces su carencia espiritual en este caso, pues es una felicidad reconocer nuestra carencia espiritual, porque eso nos lleva a buscar, remediar esa situación, esa carencia, ¿verdad? Es decir, que lo que estamos hablando ahora es de traducción, no estamos en teología ahora. Hablando de traducción, ¿cuál traducción es mejor? Bueno, pues aún en ese punto de traducciones se ha realizado una restauración importante en estos tiempos finales de la traducción de la Biblia, porque la Biblia fue producida en hebreo básicamente y arameo, y puede que algunas partes en griego, pero básicamente en hebreo y arameo. Entonces, pues necesita ser traducida para que la gente la entienda, ¿verdad? La gente de distintos idiomas, en este caso, en el idioma español, pues eso aplica a nosotros. ¿Ok? Lucas 23, hay un error grave en las traducciones. Perdón. Dice, según la Reina Valera y otras traducciones, que el Mesías le prometió a un ladrón que estaba allí al lado de él, siendo ejecutado al lado de él, cuando él le dijo, Maestro, acuérdate de mí cuando vengas, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Eh? O sea, en el futuro, cuando tú vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y él le dice, según la traducción Reina Valera, verdaderamente te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero esa traducción es equivocada. En primer lugar, el Mesías no fue en ese mismo día al paraíso. Y tampoco el ladrón este arrepentido, ¿verdad? Pudo haber ido ese mismo día al paraíso. El paraíso no ha llegado todavía. El paraíso es una promesa futura para la humanidad. ¿Ok? Y hay varios traductores que han vertido eso correctamente. En la, entonces, la disyuntiva es entre hoy estarás conmigo o te digo hoy, lo correcto, hermanos. No vamos a entrar en muchos detalles técnicos, ¿verdad? Y teológicos, porque esto no está escrito, lo que yo preparé aquí, escrito, y lo que estamos presentando, no es para teólogos y para personas eruditas, es para personas comunes y corrientes como yo, ¿verdad? Gente del pueblo. ¿Ok? Lo que el maestro dijo verdaderamente está traducido bien en la BIM, pero en otras versiones también. En la versión aramea en español lo traduce bien. Dijo y le dijo Yahoshua
a ese ladrón que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas. Le dijo Yahoshua, y le dijo el ladrón al hombre, al Mesías, y le dijo, Yahoshua, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Yahoshua le dijo, en verdad te digo hoy, conmigo estarás en el paraíso. Hermanos, entendido correctamente, eso hace un sentido perfecto. Él le dijo que se acordara, el hombre le dice al Mesías que se acordara de él, del hombre que le está hablando, cuando el Mesías venga. ¿Eh? Y lo que el Mesías le está diciendo no es que tiene que esperar que él venga para acordarse de él, o sea, para salvarlo. El Mesías le está diciendo, hoy mismo te digo que estarás conmigo en el paraíso. O sea, el hoy aplica a la promesa de estarás conmigo, no al hecho de acordarse de él. ¿Ven el punto? Hace perfecto sentido, hermanos, y así lo traducen los grandes eruditos del Nuevo Testamento arameo al español y a otros idiomas, al inglés especialmente. Así que estas traducciones erróneas se corrigen comparándolas con los originales hebreo y griego y además el arameo. Por eso es importante adquirir algún conocimiento de esos idiomas, especialmente el hebreo. La versión del doctor Lamsa, esa es la más importante que yo he consultado, porque una versión, está en inglés, pero es una versión del arameo, hecha por el doctor Lamsa, y corrige ese error en Lucas 23:42, así como lo hemos puesto en la versión israelita nazarena, ¿verdad? En la BIM. Porque aún en el griego, si usted conoce un poco de griego, se da cuenta que aún en el griego, la construcción de esa oración, que de lo que dijo el Mesías en griego, no concuerda con la traducción de la Reina Valera. Concuerda, sin embargo, con la traducción del doctor Lanza y de la versión israelita nazarena y algunas otras que también han traducido bien cuando el maestro le dice al hombre, en verdad te digo, hoy conmigo estarás en el paraíso. Porque aún en el griego el verbo estarás está después de la palabra conmigo, metemú. Metemú está en tu paraíso, supuestamente dijo el Mesías en griego, ¿verdad? Nosotros sabemos que no estaba hablando en griego, porque esas dos personas que estaban hablando eran judíos los dos y hablaban hebreo o arameo. Y, y entonces, aún en griego, la construcción es correcta. Lo que él le dice no es estarás conmigo, o sea, hoy estarás conmigo. Lo que él le dice en el griego mismo no es te digo hoy estarás conmigo. No, la construcción en griego es literal, dice verdaderamente te digo hoy tú estarás conmigo en el paraíso. O sea que el verbo estarás va después del hoy, no antes como lo ponen las traducciones equivocadas. Punto 3. ¿En qué idioma habló el Masías a Pablo y por qué? Masías que cuando se le apareció a Pablo, ¿verdad? Después de resucitado. En Hechos 26, 13 al 15, que vamos a leer, dice algo interesante. En el camino a mediodía, oh rey, porque Pablo está hablando a un rey y narrándole una experiencia, vi que desde el cielo una luz más resplandeciente que el sol alumbró alrededor de mí. Eso fue cuando se le apareció el Mesías y de los que viajaban conmigo. Después de caer todos nosotros a tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón, porque él estaba persiguiendo a los creyentes. Entonces yo dije, ¿quién eres, maestro? Y el maestro dijo, yo soy Yahoshua, a quien tú persigues. Obviamente, cuando el maestro le dice que está persiguiendo a él, se refiere a que está persiguiendo a sus discípulos, porque lo que uno le haga a los discípulos del Mesías se lo está haciendo a él, al Mesías mismo, ¿ves? Que ese no es el tema ahora, pero lo que quiero recalcar aquí es en qué idioma le habló el Mesías ya resucitado y lo que oyó fue la voz nada más, porque no lo vio. Él no se le presentó, oyó una voz y era el Mesías, obviamente, que le hablaba. ¿En qué idioma le habló? A Pablo.
Pablo hablaba griego, Pablo hablaba hebreo, arameo, griego y árabe. Y quién sabe otros idiomas que se hablaban en aquel tiempo comúnmente en lo que ahora llaman Palestina, ¿verdad? En la tierra de Israel. ¿Por qué no lo habló en griego? No, ahí dice claramente, le habló en lengua hebrea. Eso no vamos a entrar en todos los detalles de este asunto, porque de eso se puede decir muchísimo. Pero lo único que quiero recalcar es que en el siglo I, cuando se desarrolla esta experiencia de Shaul, de Pablo, el idioma que se hablaba entre los hebreos era el hebreo. Y hay otras evidencias más por ahí, aún en el Nuevo Testamento, en español. Pero esta es un detalle. Lo que quiero decir es que la restauración de la verdad tiene que basarse en el mismo idioma. Basarse, no quiere decir que tenemos que aprender hebreo todos, no, pero la restauración de las verdades tiene que basarse en el idioma original en que fue inspirada la Biblia, obvio, y ese fue el hebreo. Y también arameo respecto al Nuevo Testamento, vamos a decir, ¿verdad? Pero el hebreo y el arameo son dos idiomas hermanos, básicamente es como el español y el portugués, que se pueden entender dos personas, uno que habla español y otro que habla portugués, ahí a la misma vez aunque no entienda todo, pero se pueden entender. Y así son el hebreo y el arameo. Bueno, pues un detallito nada más. El Mashiach le habló a Pablo en el idioma del pueblo, eso es lo interesante. No le habló en un idioma desconocido, no le habló en lenguas angelicales, le habló en el pueblo, en el idioma que el pueblo hablaba en ese tiempo. Y ahí está, en el idioma del pueblo, en hebreo. Hay suficiente evidencia de esto, de que esto es así, hermanos. Pablo sabía varios idiomas, ya lo mencioné, pero el cielo habla a sus profetas israelitas en hebreo, y Pablo es un profeta del Mesías. ¿Ok? Siempre el Padre, el Todopoderoso primero, Yahweh el Padre, y luego el Mesías, le habló a sus mensajeros, que para efectos nuestros son sus profetas, en hebreo también. Y ahí tenemos la evidencia clara y contundente de la misma Biblia, aún escrita en griego. Allí dice que le habló en lengua hebrea, porque eso de el Nuevo Testamento está escrito en griego porque lo tradujeron al griego, hermanos. Eso es otro tema que no vamos a entrar ahora, pero hay evidencia contundente de que eso es así. Entonces, por lo tanto, lo que quiero recalcar es que la restauración de las verdades sagradas de la Biblia tiene que basarse no en las traducciones, que son erróneas en muchos casos, sino en el idioma original en que fue producida o inspirada y también escrita la Sagrada Escritura, la Biblia, ¿verdad? Que llamamos ahora la Biblia. Ese es el detalle que quiero recalcar. ¿En qué idioma le habló Pablo al pueblo? Otro detalle más importante todavía que ese que acabo de mencionar. ¿En qué idioma le habló Pablo al pueblo, ahora al pueblo judío de su tiempo? ¿Y por qué? En Hechos 21:37 a 22:2 dice así, cuando ya iban a meterlo en la fortaleza, hablando de los soldados romanos que agarraron preso a Pablo y lo llevaban para la fortaleza, como quien dice, para la cárcel, Shaul le dijo al tribuno, ¿verdad? El jefe allí de los soldados, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿tú sabes griego? Porque quiere decir que Pablo le habló en griego, porque Pablo obviamente sabía griego. Todos los judíos en aquel tiempo sabían griego, hebreo y arameo, pero Pablo le habló en griego al soldado, y el soldado se sorprendió y le dice, ¿tú sabes griego? Entonces, ¿no eres tú aquel egipcio que provocó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a 4.000 hombres de los asesinos? Lo confundió. Este hombre romano no sabía quién era Pablo. Y por eso le pregunta eso. Entonces Shaul dijo, a la verdad yo soy yahudita. O sea, esa es otra manera de traducir en hebreo Yahudí. Pablo le dijo, Ani Yahudí, yo soy yahudita. Pero ahora en español pues se traduce como judío, ¿verdad? Yo soy judío, dice él, ciudadano de Tarso de Cilicia, una ciudad no insignificante. Y te ruego que me permitas hablarle al pueblo, porque cuando lo apresaron un montón de gente se reunió por allí alrededor de ellos.
el pueblo, los judíos del siglo I. Y como él se lo permitió, verso 40, de pie en las gradas, que estaban ahí todavía en un edificio, hizo señal con la mano, Pablo, hizo quizá algo así, una señal con la mano al pueblo, ¿ok? Y cuando se hizo un profundo silencio, porque había un alboroto allí, porque habían agarrado preso a un judío, y todos los demás judíos estaban alborotados. ¿Ah? Se hizo un profundo silencio, comenzó a hablar en el idioma hebreo, ¿Mm? Diciendo, ahora pasa el capítulo 22 verso 1, diciendo, hermanos y padres, oigan ahora mi defensa ante ustedes. Y eso lo dijo en hebreo. O sea, al romano le habló en griego, ¿verdad? Pero ahora le habla al pueblo judío del siglo I, que dicen los traductores modernos que hablaban griego, lo cual es falso. Le habló, ahí está, en hebreo, y le dice, hermanos y padres, oigan ahora mi defensa ante ustedes. Hermanos, y ahora va lo interesante. Cuando oyeron que Shaul les hablaba en lengua hebrea, hicieron aún mayor silencio. Pero, qué lindo, hermanos. Un testimonio contundente de que el pueblo judío en el siglo I hablaba hebreo, no es ningún griego como se dice ahora. Que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, dice porque ese era el idioma que todo el mundo hablaba. Falso. El pueblo judío nunca dejó de hablar hebreo y arameo también. Pero aquí en este caso se habla claramente del hebreo. Ahora, hicieron un mayor silencio. ¿Ok? Entonces continuó Pablo y le dio un discurso ahí en hebreo al pueblo hebreo en su propio idioma, en el mismo idioma que fue escrito originalmente en el Nuevo Testamento, además del Antiguo Testamento. Uso esas palabras, aunque no son correctas, esos títulos, pero las uso porque es lo que todo el mundo conoce, ¿verdad? Me refiero a eso de llamar el Nuevo Testamento a los escritos de los apóstoles. Bueno, no es correcto, pero bueno, es lo que todo el mundo dice, por eso la utilizamos. Ok, ahí está, hermano, la evidencia. Como si el pueblo judío hablaba hebreo, ¿ah? Como cuando le van a escribir, a presentar la historia del Mesías en los cuatro evangelios, por ejemplo, le van a estar escribiendo en griego. Si ellos hablaban hebreo y arameo, ¿ok? Pablo habló en hebreo al pueblo porque ese era el idioma del pueblo judío en el siglo I. No se dejen vender la teoría de que ellos hablaban griego. No es verdad que el pueblo judío hablaba griego. Es más, voy a volver atrás un momento, o sea, a detenerme otro momentito. El historiador judío Flavio Josefo, en uno de sus escritos, dijo que para un judío era peor, se consideraba peor hablar griego que comer carne de puerco. Hermano, y que un judío diga eso. Y un historiador, y no un judío cualquiera, un historiador erudito, como fue Flavio Josefo, diga eso, eso tiene mucho peso. Para un judío se consideraba peor hablar griego que comer carne de puerco. Entonces no me diga que el Nuevo Testamento se le escribió en griego para los hermanos judíos porque todos los primeros creyentes y discípulos del Mesías eran judíos, o todos, con algunas pequeñas, pocas excepciones. ¿Ok? Hermano, no es verdad que el pueblo judío hablaba griego, por lo tanto no tiene sentido pensar que los escritos apostólicos, lo que llaman el Nuevo Testamento, fueron escritos en griego, que no existían los originales hebreos. No es base suficiente, o sea, que no existan ahora los escritos originales, ¿verdad? Hebreos, no es base suficiente para creer que fueron escritos en griego, los escritos de Pablo y de todos los demás apóstoles. Y ya está lo que yo me adelanté a decírselo, por aquí está escrito, para que ustedes lo tengan si quieren. Un ejemplo de esto es el caso de los libros del historiador judío Flavio Josefo. Él mismo dijo que escribió sus libros originalmente en hebreo, Flavio Josefo, y que luego él mismo los tradujo al griego. Y sin embargo ya no existen originales hebreos de esos escritos de Flavio Josefo. No existen.
igual que los que escritos del Nuevo Testamento. Hebreos no existen, ok, lo de Flavio Josefo tampoco, pero se sabe que Flavio Josefo escribió en hebreo sus libros, escribió varios libros, porque él mismo lo dijo, ok. Y entonces eso mismo pasa con los escritos de los apóstoles. Lo mismo pasó con los originales del así llamado Nuevo Testamento. En el mismo siglo primero, las autoridades judías los recogieron y los quemaron por considerarlos escritos heréticos. El Talmud judío da testimonio de este hecho. Y hay un, y hay un libro por ahí en inglés, yo lo tengo en inglés, de un erudito cristiano moderno. Escribe que se llama el libro Cristianismo. No recuerdo ahora todo el título, hace tiempo que no lo veo. Cristianismo, el Mesías en cristianismo judío o algo así, no recuerdo. Anyway, ese después se los voy a conseguir. Pero en el Talmud, escrito por sabios judíos, también da testimonio de este hecho que estoy diciendo, porque menciona una reunión de los sabios judíos que se reunieron para quemar, que estaban quemando los libros de los apóstoles originales, los libros originales escritos en hebreo, quemándolos porque eran libros que ellos consideraban heréticos, que eran de herejes. Y por eso empezaron a quemar los libros, y por eso no existen copias de, del Nuevo Testamento original en hebreo, pero más tarde surge este asunto y dicen, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esos libros que contienen el nombre sagrado? Indicio de que ellos utilizaban el nombre Yahweh en los escritos del Nuevo Testamento original, porque los judíos no pueden quemar un libro que contenga el nombre de Yahweh. Y estos libros que ellos consideraban heréticos, por ser, nada más que por contener el nombre de Yahweh, ellos no podían quemarlos. Bueno, sin embargo, después de una larga discusión, se narra en ese libro llegaron a la conclusión, bueno, entre los males hay que escoger el menos malo para que esos libros heréticos se diseminen por ahí. Mejor vamos a quemarlos. Y los quemaron. ¿Ok? ¿Qué nos enseña eso? Que los escritos originales, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles y todos esos libros que ahora llaman el Nuevo Testamento, fueron escritos originalmente en hebreo. Y no solamente eso, contenían el nombre de Yahweh. Esa es una evidencia bárbara. En el Talmud, no estoy hablando ahora de libros cristianos, el Talmud, la obra cumbre del judaísmo. ¿Ok? Punto 5. Analicemos varios aspectos de la restauración de la adoración verdadera para este tiempo del fin. Ahora vamos a hablar de nosotros, de nuestro tiempo. Un aspecto de la restauración que se está realizando ahora mismo en este mundo y las asambleas de Yahweh son parte, no todo, una parte de esa restauración, son estas. Uno, la unicidad de Yahweh el Padre. En Juan 17:3 y Primera de Corintios 8:5 y 6 hay una verdad que el cristianismo moderno ha rechazado. Y mire qué clarito está ahí. Juan 17:3. Y de esto depende la vida eterna. ¿Quién está hablando aquí? El Mesías mismo, el Hijo del Todopoderoso está hablando y dice, y de esto depende la vida eterna, porque él está orando. Él dice, se refiere al Padre y dice, que te conozcan a ti. Estaba hablando, orando al Padre en Juan capítulo 17. En cualquier Biblia cristiano se encuentra esto. Y de esto depende la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Elohim verdadero. Y a Yahoshua, que era el mismo, como el Mashiach que tú has enviado. ¿Ok? Hoy día los cristianos, pregúntele a un cristiano, ¿quién es tu Dios? Claro, no todos van a contestar igual, pero he oído a muchos decir, Jesucristo es mi Dios. Ujú. Otros dicen, pues Jesús es mi Dios. Hermanos, ese que ellos llaman Jesús es el Hijo de Dios, utilizando ahora otra vez el lenguaje de ellos, ¿verdad? No es Dios, es el Hijo de Dios, Él lo dijo. Y también es el Mesías. Mesías quiere decir que lo mismo que la palabra Christos en griego, que de ahí viene el Cristo al español, significa ungido, un ser ungido. Y el Mashiach es lo mismo, un rey ungido en este caso. ¿Ok? Mire lo que dice el Mesías mismo del Padre. Y depende.
perdón, y de esto depende la vida eterna, que te conozcan a ti y al Padre como el único Elohim, Elohim que es lo que han traducido como Dios, verdadero. Y a Yahoshua, que era él, como el Mashiach, que tú has enviado. Hermano, si usted está en una iglesia que no enseña esto, muévase de ahí. Eso es esta enseñanza de error lo que le están enseñando en esa iglesia. La verdad está ahí en ese verso y es lo que enseñan las asambleas de Yahweh, la iglesia de... Hay otras iglesias cristianas también que enseñan esto, ¿eh? No somos exclusivistas. Asamblea de Yahweh y otros grupos, Congregación de Yahweh, otra que se llama así, otra que se llama Iglesia de Dios el Séptimo Día, esa es cristiana. Han restaurado esa verdad de que el único Dios verdadero, para usar el lenguaje de ellos, es el Padre, nadie más. ¿Y el Mesías qué es? El Mesías. Y Yeshua o Jesús, que es como le llaman ahora. Jesús, eso, el nombre viene del griego. ¿Qué es? Pues el Mesías, ahí lo dice, lo dijo él mismo. El Mesías, el ungido. El Mesías quiere decir el rey ungido de Israel. Eso es el Mesías. Nada más. Segundo, la unicidad de Yahushua como mediador. Primero, esas son verdades que estamos restaurando en estos tiempos modernos y que muchas iglesias han rechazado. La unicidad de Yahushua como mediador. Primera de Corintios 8:5. Vamos a leerlo del llamado San Pablo. Eso de San lo añadieron los católicos, ¿verdad? Y ahora todos los cristianos están hablando de todos los evangélicos, San Pablo, San Pedro. Y eso es un invento del catolicismo, añadir la palabra San, me refiero a los nombres de estas personas. Pues lo que ellos llaman el San Pablo, que no es ningún San, era un hombre común y corriente como nosotros, dijo esto, porque aunque haya algunos llamados Elohim, o sea, Dios en el cielo o en la tierra, como hay muchos Elohim o dioses y muchos soberanos, sin embargo, para nosotros, cuando él dice nosotros, se refiere a los cristianos o como le llaman ahora, o nazarenos, como le llamaban originalmente, discípulos del Mesías. Pero para nosotros, dice, no hay más que un solo Elohim. Y si usted lo quiere, como en griego, un solo Dios. Uno solo. Y dice quién es. El Padre. Eso no es. Los creyentes, como le llaman ahora, los cristianos primitivos, tenían un solo Dios. Lo digo así, pero no me gusta usar esa palabra. No es la mejor traducción de Elohim. Elohim significa el poderoso. Un solo poderoso tenían los cristianos originales. El Padre, nadie más. Y luego dice, de quien proceden todas las cosas y para quien vivimos. Y ahora hay otra persona. Y un solo soberano, Adón, dice en hebreo, Curios, dice en griego, que se puede traducir Señor, pero una traducción más correcta es esta, un soberano o un amo, uno solo, dice Yahoshua, el Mashiach, en lo que dicen diría en griego Jesús, el Cristo, ¿verdad? El ungido, mediante el cual existen todas las cosas y por medio de quien vivimos también nosotros. Qué lindo. Fíjense que nosotros no despreciamos la obra y la persona del Mesías, obvio, claro que no. Nosotros seguimos al pie de la letra esa enseñanza de Pablo que el cristianismo ha rechazado en tiempos modernos. Ha rechazado por las enseñanzas que tienen ahora, ¿ves? De que hay tres Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿Dónde está eso? Ese es otro tema que vamos a tocar después. All right. Esta es la enseñanza correcta y verdadera. Hay que restaurar, hermanos, en estos tiempos del fin. Un solo Dios, un solo Elohim, un solo poderoso, es el Padre. Y un solo Mesías, ungido de Yahweh, ese es el Hijo, Yahoshua, o al que llaman Jesús ahora, ¿verdad? Punto 3, la observancia de la ley divina. Es otro punto de restauración que se está dando en estos tiempos modernos. Mateo 5:17 y Romanos 2:13 y 3:31 y 7:22 los vamos a leer así rapidito para aprovechar el tiempo. Mateo 5:17, no piensen que yo vine para anular la Torá, o sea, la ley o los profetas, no he venido a anular, sino a cumplir.
Entonces ahora en la iglesia que, probablemente en la iglesia que usted está, le dicen que el Mesías abolió la ley. Eso ya nosotros no tenemos que guardar esas leyes que están en lo que ellos llaman el Antiguo Testamento, porque eso fue abolido. ¿Ah, sí? No me diga. Hermano, no se deben engañar. Eso es falso. Mira lo que dice ahí. ¿Quién lo dijo? El mismo Mesías, el Hijo del Todopoderoso, dice, no piensen que yo vine para anular la Torá. O sea, la Torá quiere decir la enseñanza, la ley, o los profetas. No he venido para anular, sino a cumplir. ¿Ve? Quizás si hubiera hablado español, hubiera dicho yo no vine a anular nada, sino solamente a cumplir la voluntad de mi Padre. ¿Ok? Y eso incluye el punto 4, la observancia del Shabbat. En Hebreos 4:9, según la versión Reina Valera actualizada, en Éxodo 20:8 al 11, ahí está todo este punto, ¿verdad? Que no vamos a ampliar, porque ustedes lo conocen bien. La observancia del Shabbat está explícita en Hebreos 4:9, donde dice, por lo tanto, y esto es del Nuevo Testamento, así llamado, por tanto queda todavía el reposo del Shabbat para el pueblo de Elohim. Búsquelo en Hebreos 4:9 y va a ver si cita una traducción de estas falsificadas del cristianismo, no, de la cristiandad moderna, de los eruditos modernos, va a decir diferente. Pero eso es lo que dice él, aún en griego. Eso es lo que dice. Y puse un asterisco ahí para hacer más comentarios, pero no quiero alargar mucho esto. Podemos entrar en ese texto más tarde. Además, busques Hebreos 4:9, la versión israelita nazarena, y en la Reina Valera reformada. Y ahí le dice lo que acabo de citar. El nombre de Yahweh es otra cosa que se está restaurando hoy día cuando el cristianismo lo ha rechazado. Dice Juan 17:6 y 26, vamos a citar, y Revelación 4:1, según la VIN y según la Peshitta, dice, yo les he dado a conocer tu nombre. Está hablando el Mesías mismo aquí otra vez, hablándole al Padre en oración delante de sus apóstoles, y les dice, yo les he dado a conocer a ellos, mis discípulos, tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Yo les he dado a conocer tu nombre, verso 26, y se lo seguiré dando a conocer para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ok, mire para allá, verso 26. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hermanos, el nombre sagrado del Padre hay que darlo a conocer. Y eso lo está haciendo al restaurar las verdades antiguas de la Escritura, pueblos, grupos como la Asamblea de Yahweh y otros grupos que no, quizá hay otros que yo ni conozco, pero lo están haciendo. Algunos judíos mesiánicos están haciendo eso, restaurando el nombre del Padre, que no es Jehová, ni es el Señor, como dicen ahora, que lo llaman el Señor y el Señor como que ese es su nombre. No, ahora se sabe que su nombre es Yahweh o Yahvé y se está restaurando en muchas partes y por varios grupos. En Apocalipsis 14:1 dice, y miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él estaban los 144,000 que tenían su nombre, el nombre del Cordero, y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. ¡Wow! Hermanos, eso es una profecía del futuro, ¿verdad? Para Juan. Juan escribió eso en el siglo I, y él lo vio en visión. ¿Ok? El futuro. Y vio que los 144,000, que son un grupo especial escogido que va a gobernar sobre las naciones con el Mesías cuando vuelva, tenían el nombre del Mesías y el nombre de su Padre, dice, escrito en sus frentes. Hermano, usted tiene el nombre del Padre escrito en su frente, el nombre del Hijo escrito en su frente. Bueno, pues si tiene
vamos a decir, porque la frente es un símbolo, ¿verdad? De la mente, ¿ok? En este caso y en muchos otros casos se habla de la mente y se ejemplifica por la frente, ¿ok? Si usted tiene el nombre, el Señor, ahí ese no es el nombre del Padre. Cualquiera es el Señor. A mí me dicen el Señor Álvarez. ¿Yo soy acaso un ser divino? No, el Señor no es un título divino. Ni siquiera es un título divino. Mucho menos un nombre. Si tiene la palabra Jehová, también es una equivocación. Es un nombre falso porque fue un error del monje católico Pedro Galatino, que era el confesor del Papa León X, que cuando tradujo la Biblia en latín no entendió lo que decía allí. Dice, no voy a entrar en detalles ahora, pero resumiendo, y puso Jehová en latín, Jehová, porque aparentemente allí decía eso, pero eso no es lo que dice. Entonces, pues si usted tiene ese nombre en su mente, en su frente, tiene el nombre equivocado. El nombre del Padre es Yahvé o Yahweh. Solamente esa pequeña diferencia entre pronunciar la wow como U o como V, ambas, de ambas maneras se puede hacer. Yahvé, en las Biblias católicas está también eso, el nombre Yahvé. Y aún entre algunas Biblias católicas lo han eliminado ya. Ahora dice el Señor, ese es mi nombre, dice allí en Isaías. ¿Ok? Bueno, pues eso es parte de la restauración, hermanos, de la verdad en los tiempos finales. Parte, hay muchas cosas, pero estamos tocando, digamos, lo más importante, lo más notable, por lo menos. El reino mesiánico en la tierra, en Hechos, esa es otra de las verdades que hay que restaurar. Y algunas iglesias lo han restaurado también, iglesias cristianas, y en la Asamblea de Yahweh también se ha restaurado esta verdad. El reino mesiánico es en la tierra. Cuando venga el Mesías no es para llevar a su gente al cielo. Eso no es lo que enseña la Sagrada Escritura. Es en la tierra que va a reinar el Mesías con su gente. En Hechos 1, 3 y 6, versos 6 al 7, leyendo rapidito, dice, a ellos se les presentó vivo, el que narra aquí el libro, está hablando, ellos son los discípulos. A ellos se les presentó vivo después de haber padecido con muchas pruebas convincentes durante 40 días. Mesías, ¿verdad? Después de ser resucitado por el Padre está, de eso se habla aquí. Ellos lo vieron y él les hablaba acerca del reino de Yahweh. ¿De qué le habló el Mesías cuando fue resucitado y le habló a sus discípulos? Del reino de Yahweh. No le habló de llevarlos al cielo, pero falta. Así dice, perdón, el verso 6. Así que los que estaban reunidos le preguntaron, maestro, en este tiempo es que vas a restituir el reino a Israel. O sea que los discípulos sabían que el reino de Yahweh es la restitución del reino de Israel. Ellos sabían eso, porque el Mesías les había enseñado eso. Y lo que ellos preguntan ahora, perdón, ¿es ahora que se va a restaurar el reino a Israel? Y él les respondió, disculpen, disculpen hermanos, tengo muy mala la garganta. Él les respondió, a ustedes no les toca saber ni los tiempos, porque la pregunta es si es ahora. Ellos preguntaron, ¿es ahora? Ellos dijeron, y él les dice, a ustedes no les corresponde saber ni los tiempos ni las fechas que el Padre dispuso por su propia autoridad. Y todavía hay predicadores cristianos por ahí poniendo fechas. No digo todos, ¿verdad? Algunos. Poniendo fechas para la venida del Mesías. Hermanos, eso no le toca a ningún ser humano saberlo. ¿Ok? Los discípulos del Mashiach sabían que él restaurará su reino en esta tierra, en Israel. Eso era de conocimiento común en aquellos tiempos, hermanos. El conocimiento que les ha sido vedado es lo relativo a las fechas y a los tiempos determinados para esa restauración del reino por el Padre, para ese magno suceso en este mundo. Eso no está revelado, la fecha. Así que si alguien por ahí está poniendo fecha y usted le cree, está siendo engañado. ¿Ok? Ni el Mesías mismo, dicho por él, ni el Hijo mismo sabe la fecha en que él ha de regresar. Es cuando el Padre diga, ahora que vas, ahora es que va. No hay fecha fija. Y si la hay, solamente el Padre la sabe. Porque aparentemente sí la hay, ¿verdad? Por otras cosas que se han dicho en las Escrituras. Porque el Padre todo lo sabe y él revela a su Hijo lo que quiere revelarle.
Por lo tanto, sí, aparentemente hay una fecha para la venida del Mesías, pero ¿qué pasa? Eso no lo sabe nadie, ¿ok? Solamente el Padre. Y eso no lo digo yo, eso lo dijo el Mesías mismo. Ahora dejo de mostrar el documento y terminamos ya con esto. O sea, estamos hablando de la restauración final. Pues ya han sido restauradas muchas cosas. Ya el pueblo de Israel ha sido restaurado a su tierra allí, en lo que ahora falsamente llaman Palestina. Eso se llama la tierra de Israel. O también se puede llamar la tierra de Canaán, que originalmente fue de Canaán, la tierra de los descendientes de Canaán. Y Canaán fue uno de los descendientes de Noé, ¿verdad? Después el Padre le prometió esa tierra al pueblo de Israel, a las 12 tribus de Israel. Por eso ahora se llama la tierra de Israel. Ese nombre de la tierra de Palestina se lo pusieron los romanos, por allá, en tiempos después del Mesías mismo. Palestina, eso, los palestinos nunca fueron habitantes originales de esa tierra, de la tierra de Israel. Pero eso es otro tema, me perdonan si me meto ahora en temas escabrosos. Ese no es el tema de hoy. El tema es que ya Israel fue restaurado a su tierra, físicamente hablando, ¿verdad? Ahora falta continuar la restauración espiritual en términos de enseñanzas, de doctrinas, de principios, conceptos y valores. Eso es lo que se está restaurando ahora en estos tiempos finales. Decimos finales porque tenemos la esperanza de que pronto el Mesías vendrá, pero no sabemos cuándo, ¿verdad? Nadie lo sabe. Lo importante es, hermanos, encauzarse en esta restauración de la verdad, de las sendas antiguas, de los muros antiguos que han sido derribados, derrumbados por la religión falsa. Y para eso lo invitamos a usted, a que no a que se una a nosotros, usted lo puede hacer solito, ¿verdad? Escudriñe las escrituras, consiga unas versiones buenas como son la Reina Valera reformada y la versión israelita nazarena. Y creo que hay otras, pero esas son las que nosotros fomentamos, ¿verdad? El uso de ellas. Así que es sencillo, hermanos. Consígase una buena traducción de la Biblia, como esas que menciono, y usted va a participar, puede que se empiece a participar de la restauración de la verdad en toda su belleza y su plenitud, conforme a los escritos antiguos hebreos. Bueno, hermanos, con esto pues termino la presentación de hoy, que es la parte 4 de una serie de estudios, ¿verdad? Que están ahí en YouTube, relativos a Abraham, los descendientes de Abraham y la restauración, primero las dispersiones del pueblo de Israel y luego la restauración de Israel y ahora la restauración final, que es el tema de hoy. Por lo menos espero que no se enojen conmigo por decirles algo que a ustedes quizá les suene mal, ¿verdad? Bueno, pero si no les parece bien lo que hemos hablado, pues escudriñe, estudie, investigue, hermanos, y van a ver que hay verdad en todo esto, ¿ok? Y no tenemos toda la verdad nosotros, y menos yo, no tenemos toda la verdad, pero podemos ayudarle a encontrarla, podemos ayudarle en la búsqueda de la verdad. Yo no le ofrezco tener toda la verdad, pero le ofrezco acompañarlo en la búsqueda de la verdad. Y con esto pues me despido hasta la próxima. Los espero quizá a los que quieran venir a estudiar con nosotros el próximo viernes. Nos reunimos viernes a las 7 horas de Puerto Rico. En otros países son las 6 y otras horas. Para que nos acompañen en los estudios avanzados que hacemos de las Sagradas Escrituras. Bueno, pues con la bendición de nuestro Padre Celestial y de nuestro amado Maestro, el Mesías Yahushua, me despido de ustedes. Hasta la próxima. Shalom.